Good evening and welcome. I'm Joy Bowman, Professor of African Buenas History tardes y bienvenidos. Soy Joy Bowman, profesora de Historia y decana de la Facultad de Humanidades. Estoy encantada de darles la bienvenida hoy a la charla Baldwin. Estamos en directo desde Massachusetts Amherst, que se fundó y construyó sobre las tierras no cedidas de la nación Pocumtuck, en la tierra de la comunidad Norwottuck. También queremos reconocer que la Universidad de Massachusetts es una universidad perteneciente a las universidades Land Grant como parte de la ley Morrill. Porciones de la tierra de 82 naciones indígenas al oeste del Mississippi se vendieron para proporcionar recursos para fundar y construir una universidad. Reconocemos que necesitamos hacer más para pagar a esas tierras que robamos. Baldwin es a quien hacemos honor hoy con esta charla. Él enseñó aquí durante muchos años en la Universidad de Massachusetts y sigue siendo una gran inspiración para muchos de nosotros. Hoy nos unimos el Departamento de Historia, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Estudios Afroamericanos, y somos también los que juntos fundamos esta charla que pasa cada año. Siempre se trata de una charla que está conectada con temas de justicia social, y además esta vez coincide con el mes de la historia negra. Feinberg series, Confronting Empire, Y es parte de las series Feinberg que se llama este año Confrontando el Imperio. Les animo a que visiten la web de las series Feinberg para que aprendan más acerca de los eventos que han tenido lugar y los que tendrán lugar en el futuro. Hay uno nuevo en el 7 de marzo que tendrá que ver con resistencias feministas a los embargos de los Estados Unidos. Y también tendremos otro el lunes 27 de febrero que tiene que ver con los textos escritos por Du Bois y que está presentado por ese departamento. Será una discusión. Pueden encontrar más detalles acerca de estos eventos en el chat. Este evento pueden escucharlo en español y además pueden leer subtítulos. Los nombres de los muchos colaboradores cuyos esfuerzos han hecho esta charla posible también la pueden encontrar en el chat. Si estás asistiendo a esta charla como parte de una clase, también querrán mirar el chat para encontrar un link en el que podrán apuntarse. La presencia de Baldwin durante los 50 años que estuvo aquí transformó el campus y la vida de muchos estudiantes que se sentaron en su clase. Le echamos mucho de menos y vamos a seguir trabajando para continuar su legado de transformación y cambio social. También queremos dedicarle esta charla a las iniciativas que tuvo en esta universidad. Ahora tengo el placer de darle la bienvenida a la jefa del Departamento de Estudios Afroamericanos, Yolanda Covington-Ward, y quien va a presentar la charla de hoy. Gracias, profesora Bowman, por esta introducción tan cálida. Hola a todos, me llamo Yolanda Covington-Ward, soy profesora y directora del Departamento W.E.B. Du Bois de Estudios Afroamericanos. Tengo el honor de presentar hoy a la charla de hoy, al panelista de hoy, el señor Bill Fletcher Jr. Él es un activista y un académico, y también quiero hacer honor a al recientemente difunto profesor que no ha tenido la
el doctor Bracy, que no ha tenido la oportunidad de estar aquí hoy. Bill Fletcher Jr., aparte de graduarse de la universidad también y ser profesor, ha estado envuelto en esfuerzos sindicalistas, ha sido un activista, ha luchado por causas sociales e incluso ha trabajado en campañas políticas. Lleva adelante muchos proyectos, es coautor de un libro sobre los trabajadores negros y organización industrial. También otro libro sobre la crisis del sindicalismo afroamericano. También es columnista y también comenta en los medios de manera regular. Después de la charla del profesor Fletcher, vamos a tener a Dusan Dossier, que es un profesor, que es profesor en nuestro departamento y que va a guiar la parte de preguntas y respuestas. Unirse a mí para dar la bienvenida al profesor Bill Fletcher Jr. Gracias, profesora Covington Ward. Y quiero agradecer a todos, además, por estar aquí y por darme este honor tan increíble. Ser parte de esta programación en honor a James Baldwin es una experiencia que me hace sentir humilde y halagado a la vez. Además, hoy es el 155 aniversario del nacimiento de Du Bois, por lo que es un honor aún más especial. El doctor Du Bois fue un gran amigo y compañero de mi bisabuelo, el renombrado poeta, autor y antologista anterior al renacimiento de Harlem, William Stanley Brathwaite. Esto me emociona aún más. Quiero comenzar ofreciendo mis condolencias por la muerte del Dr. Bracy. No estaba al tanto de su enfermedad y esperaba tener la oportunidad de conocerlo durante este viaje. Sus importantes contribuciones serán recordadas y celebradas. Quiero dedicar esta charla al difunto Dr. Roderick Bush, que enseñó durante años en St. John's University. Rod, como yo lo conocía, fue un académico activista y comprometido con la justicia social. Hace años tuve con Rod mis primeras conversaciones sobre esta categoría que llamamos internacionalismo negro. Rod fue un camarada importante en la construcción del Congreso Radical. Se fue de forma muy temprana y le echamos mucho de menos. También quiero dar las gracias al profesor Ernest Talen, aunque creo que no lo he visto en persona desde hace décadas. Durante los años que hemos mantenido contacto por correspondencia, y en particular su trabajo sobre el movimiento pro-japonés en los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, me hicieron entender la complejidad del internacionalismo negro y el antiimperialismo. De hecho, su investigación se convierte en un componente importante en la historia que les quiero contar. Para hablar de la categoría del antiimperialismo negro, debemos empezar por la categoría del internacionalismo negro. La primera es un subconjunto de la segunda. Y hablar de uno sin mencionar el otro no tendría sentido. Ese es el kit de la cuestión. ¿Qué es el internacionalismo negro? Lo que he descubierto preparando esta presentación es que hablar de manera general de este tema conllevaría mucho más tiempo del que tengo. Por eso me enfocaré en el periodo entre finales del siglo XVIII hasta la década de 1960. Hay mucho que cubrir después de 1970, pero no me dará tiempo y existen artículos y libros relevantes sobre este tema a los que puedo hacer referencia más tarde. Antes de dar mi versión, tengo que decir que la cuestión de la naturaleza del internacionalismo negro no es para nada una cuestión académica. Para empezar, está el hecho de que existe un compromiso afroamericano en el terreno internacional que data del siglo XVII. Pero en realidad mi charla se va a centrar en experiencias afroamericanas en los Estados Unidos con el internacionalismo negro, ya que abarcar la perspectiva del mundo entero o del mundo africano es una tarea que va más allá de mis posibilidades y del tiempo del que dispongo. Dicho esto, en 1994, las contradicciones del internacionalismo negro y del antiimperialismo negro en los Estados Unidos se hicieron visibles para el mundo entero.
1994 fue el año de la liberación de Sudáfrica y no cabe duda de que los afroamericanos tuvieron un rol fundamental en la construcción y el mantenimiento de un movimiento de solidaridad con la lucha sudafricana por la libertad. Y celebramos su liberación. De hecho, gran parte de la América Negra vio la lucha por el fin del apartheid en Sudáfrica y otras luchas nacionales por la liberación en lugares como Zimbabue y Namibia como extensiones de nuestra lucha aquí en los Estados Unidos. 1994 fue también el año del genocidio de Ruanda y el exterminio de casi 1 millón de ruandeses, mayormente tutsis y sus aliados hutus. Fue una atrocidad orquestada por los militares de derecha hutu en el contexto de la guerra civil. A pesar de este 1 millón de muertos, hubo algo parecido a un silencio en la América Negra, con algunas notables excepciones como Randall Robinson, presidente y fundador de Transáfrica y Transáfrica Forum. A decir verdad, el genocidio de Ruanda no tendría sentido para los afroamericanos, sino que era visto como una vergüenza. Muchos afroamericanos se preguntaban, ¿cómo pudieron 2 grupos de personas negras llegar a un intento de exterminio mutuo? En ese momento, las complejidades y contradicciones del internacionalismo negro eran evidentes, porque, entre otras cosas, existían diferencias entre lo que significaba ser negro y lo que significaba ser internacionalista o antiimperialista. Así que aquí empieza nuestra historia. No hay un consenso en la definición de internacionalismo o antiimperialismo negro. Michael West y Fanonche Wilkins dicen que es el producto del conocimiento, es decir, de ser consciente de las conexiones de las luchas que atraviesan las fronteras, tanto naturales como establecidas por el ser humano. Teresa Zakotnik lo sitúa dentro de lo que Edward Said llamó las internacionalizaciones adversarias. David Featherson habla sobre la relación entre pueblos y comunidades. Jake Hodder añade que se trata de un gran número de identidades, ideologías y trayectorias que se sobreponen, cada una de ellas con una geografía e historia particular. Todas estas definiciones resultan útiles y me ayudaron a aclarar mi propia perspectiva. Estoy de acuerdo con que el internacionalismo negro es un mar de tendencias, MAR, dentro de la América Negra, en el que se encuentran numerosas corrientes y torbellinos. Todo esto sitúa la lucha afroamericana por la libertad en un contexto internacional y pone de manifiesto varias formas de solidaridad con otras luchas que siguen la misma línea. Así que el antiimperialismo negro no es una posición contradictoria basada en la idea de una conciencia negra, basada en la idea de una conciencia negra en constante evolución, que conlleva una identificación específica con la necesidad de las masas afroamericanas de abrazar una práctica que cuestione el imperialismo, aunque a menudo las definiciones de qué o quién es imperialista son contradictorias e imprecisas. Voy a utilizar una analogía extraña con la que no quiero hacer un chiste, el Mar Negro. Los científicos descubrieron que el Mar Negro es, en realidad, 2 mares superpuestos, uno con agua dulce al fondo y otro con agua salada en la parte superior. Estos 2 mares no se mezclan, pero juntos constituyen lo que llamamos el Mar Negro. Aunque no se mezclen, tampoco pueden separarse. Esto implica que el internacionalismo negro y el antiimperialismo negro no son necesariamente tendencias de izquierda. Se trata, sin embargo, del componente central y a menudo olvidado de la experiencia afroamericana. Es interesante cómo, cuando se debate sobre el internacionalismo negro y el antiimperialismo, se cuestiona cuál surgió primero. Normalmente se sitúa su comienzo en 1967, con la oposición a la guerra de Vietnam de Martin Luther King y la lucha en solidaridad del SNCC con la causa palestina. En otras ocasiones se habla del movimiento Garvey. Los orígenes del internacionalismo negro pueden hallarse en la era de los piratas. Linebaugh y Rediker, en su rompedor libro The Many-Headed Hydra, dicen que cientos de africanos se encontraban en las tripulaciones de piratas, que de hecho eran sorprendentemente democráticas e igualitarias. Estos piratas estaban involucrados en las llamadas guerras por la liberación contra diferentes imperios y buscaban establecer repúblicas piratas. Estos piratas se enfrentaban a imperios al tráfico de esclavos.
etc., y ofrecían camaradería a aquellos que eran maltratados y marginalizados, incluyendo a las mujeres. Nada sugiere que estas actividades fueran motivadas por una ideología, pero alrededor del 1600 vemos cómo emergen algunos elementos de la conciencia negra. Sin embargo, se trataba de un tipo de rebelión que, aunque se parecía a las revueltas de esclavos, involucraba a un proletariado multinacional en contra del capitalismo. Los africanos fueron protagonistas en este drama y creo que es aquí donde empieza de verdad nuestra historia. El auge del internacionalismo negro estaba conectado con el surgimiento de lo que llamamos la consciencia negra y la consciencia nacional afroamericana, las cuales se volvieron más claras hacia el final del siglo XVIII en los Estados Unidos. Después de 1783, el internacionalismo negro se encuentra en figuras como Phyllis Wheatley, la evangelista Rebecca Proten y, por supuesto, en el impacto de la Revolución Haitiana. Algunos de estos protointernacionalismos se desarrollaron a través de movimientos misioneros y abolicionistas que fueron internacionalizados por africanos en los Estados Unidos. Y dentro del segundo debemos considerar los esfuerzos ignorados de las mujeres africanas por internacionalizar la causa abolicionista. Desafortunadamente, la revolución haitiana no desencadenó el levantamiento afroindígena en los Estados Unidos, pero sí que asustó a los dueños de las plantaciones y otros estamentos de las clases dirigentes estadounidenses. Dicho esto, la revolución haitiana llegó a ser un modelo para los africanos en Estados Unidos y en el hemisferio occidental en general. Haití inspiró movimientos revolucionarios en el Caribe y Latinoamérica, y a través de las redes marítimas del momento se difundió un mensaje que llegó hasta los Estados Unidos, que existía otro camino para los africanos. Durante el siglo XIX, Haití se convirtió en el punto clave para las denuncias de los negros en los Estados Unidos, así como un destino donde muchos creyeron que podían contribuir a construir una república negra. Llega a una idea mejor articulada y clara del internacionalismo negro y el antiimperialismo al leer sobre las resoluciones de la Convención de Movimientos Negros del periodo entre 1831 y 1864. Aunque algunos escritores sugieren que la década de 1890 es el fin real de lo que se ha llamado convenciones de color. Aunque estas convenciones tenían un enfoque mayormente doméstico, también abarcaban la cuestión de cómo resolver de manera internacional el dilema africano en Estados Unidos. Lo que más me llamó la atención cuando empecé a leer sobre el tema fue algo que no esperaba ver. Referencias a Irlanda. En los textos de estas convenciones, encontrar soluciones a favor de la independencia de Irlanda del imperio colonialista británico. Este es el ejemplo más antiguo de solidaridad transnacional entre afroamericanos e irlandeses. De estas convenciones surgen años, incluso décadas de solidaridad para la lucha por la liberación irlandesa, que incluye las palabras de Marcus Garvey. Como nota al margen, hay numerosos ejemplos de solidaridad entre afroamericanos e irlandeses dentro de la América colonial, como la insurrección de 1741 en la colonia de Nueva York. Pero esto era algo que existía a otro nivel. La solidaridad afroamericana con Irlanda representa algo mucho más profundo que el sentimentalismo. Se trataba del reconocimiento de cuánto compartían ambos movimientos, estuvieran al tanto o no los participantes de estas convenciones. La colonización de Irlanda por parte del Imperio Británico conllevó no solo la creación de un Estado colonial, sino también la elaboración de un sistema de opresión racial y racista para con los indígenas irlandeses, una opresión que los británicos convirtieron en ideología. No obstante, las convenciones de movimientos negros tenían una tendencia considerablemente nacionalista que parecía haber crecido a lo largo de los años. Esto puede deberse a su afiliación con el movimiento libertario irlandés y su demanda de autodeterminación. Sin embargo, Irlanda sigue apareciendo en la política afroamericana hasta finales del siglo XIX y bien entrado el siglo XX, lo cual sorprende a muchos analistas que han encontrado difícil la comprensión de las bases de esta solidaridad internacional. El internacionalismo negro y el antiimperialismo evolucionaron de manera compleja hacia finales del siglo XIX, reflejando lo que tuvo lugar después de la reconstrucción. Por un lado, vemos el aumento en movimientos inmigracionistas, tanto dentro de los Estados Unidos
como por ejemplo los exodusters afroamericanos que emigraron al oeste, como aquellos que animaban a los afroamericanos a dejar los Estados Unidos. Esta última categoría incluye las propuestas de Martin Delany y un número creciente de grupos de mujeres afroamericanas. La migración es un tema recurrente en el internacionalismo negro hasta la Segunda Guerra Mundial. Constituía una extraña combinación entre la demanda por la autodeterminación y lo que Ernest Allen describe como milenarismo. En este sentido, se trataba de una perspectiva conservadora hacia la supremacía blanca en los Estados Unidos y también de manera global y no algo que yo describiría como antiimperialista, pero situaba la lucha afroamericana en un contexto internacional, un hecho evidente en el auge del movimiento de Garvey de la Asociación para la Mejora Universal de los Negros. En otra nota al margen, tiene que explorarse más en profundidad que el internacionalismo negro no fue tangible en la relación entre los afroamericanos y los indígenas del norte de América después de la reconstrucción, mientras que los afroamericanos no fueron los principales culpables de las agresiones contra los indígenas. Las migraciones al oeste de los exodusters no cuestionaron el hecho de que esa era tierra ocupada. La guerra filipino-americana, transcurrida entre 1899 y 1910, fue un momento de transición en la construcción del internacionalismo negro y el antiimperialismo. La guerra hispanoamericana de 1898 y la guerra de Estados Unidos contra los filipinos encontró mucha oposición en los Estados Unidos. Para muchos afroamericanos, sin embargo, la guerra hispanoamericana de 1898 fue una oportunidad para demostrar su patriotismo tras la derrota de la reconstrucción y el auge de las leyes del Jim Crow. Pero la guerra filipino-americana fue algo distinto. Encontramos varios factores que contribuyen a esto, principalmente la agresión directa de los Estados Unidos y que el objetivo principal fuera la anexión. Pero también estaba la naturaleza abiertamente racista que se volvió evidente para las tropas afroamericanas destinadas en Filipinas, algo que se ve con gran detalle en el ensayo de Paul Kramer, Violencia colonial en el Imperio estadounidense, y también el ensayo de San Juan Jr., Internacionalismo negro y solidaridad con la Revolución Filipina. En esta guerra hubo muchas deserciones entre las tropas afroamericanas, entre las que cabe destacar el caso de David Fagan, un soldado negro que cambió de banda y se unió a las tropas filipinas para luchar contra los agresores. A la vez que esto sucedía, se desarrollaba el movimiento panafricanista, que comenzó con la Conferencia Panafricana en 1900 por el activista Trinidad Henry Silver y que tuvo lugar en Londres. Asistió a esta conferencia Du Bois y posteriormente guiaría los primeros 4 congresos panafricanistas y jugaría un rol significativo en el 5º congreso. El panafricanismo entonces emergió mayormente fuera de África y se convierte en un tema específico pero no exclusivo del internacionalismo. Dicho esto y con todo el respeto, el panafricanismo nunca ha sido una ideología coherente. Más bien se trata de otra corriente y perspectiva, sin duda importante, pero dentro del internacionalismo negro y el antiimperialismo. Habitualmente se habla de internacionalismo negro y el panafricanismo en relación a individuos, y de manera general esos individuos son nombres. Sin embargo, como he dicho antes, la realidad es que las mujeres negras fueron una influencia en las corrientes internacionalistas negras. En el siglo XIX, el abolicionalismo y una perspectiva específica del trabajo misionero y el migracionismo era donde más se observaba esta influencia. Ellen Craft y Sarah Parker llevaron el tema de la abolición en los Estados Unidos a las Islas Británicas e Irlanda. Mary Ann Shadd Cary fue la primera mujer en publicar un periódico negro y cofundadora del Sindicato Nacional de Personas de Color, y abogaba por la migración afroamericana al oeste de Canadá. Así como el internacionalismo negro y el panafricanismo evolucionaron en las primeras décadas del siglo XX, lo hicieron también las contribuciones de las mujeres negras. La última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX albergaron 2 eventos de gran importancia que no ocurrieron en los Estados Unidos, pero que marcarían años más tarde el internacionalismo negro. En 1896, la derrota italiana en la batalla de Adwa a manos de los etíopes, liderados por Menelik II,
tuvo gran repercusión en la América Negra y tendría un gran impacto en las respuestas afroamericanas a la invasión italiana de Etiopía en 1935. El segundo evento fue la guerra ruso-japonesa, que tuvo lugar entre 1904 y 1905. La victoria japonesa, en particular la espectacular victoria naval en la batalla de Tsushima, tuvo repercusión en todo el mundo y en particular en el mundo colonial. El hecho de que una raza de color derrotara de forma decisiva un poder blanco europeo se convirtió en una fuente de esperanza. Dentro de la América Negra creció el interés por el Japón imperial. Y haciendo referencia a Du Bois, Ernest Allen dijo: no es sin razón que la derrota de Rusia a manos de Japón, como ya dijo Du Bois, daría lugar al miedo a una revuelta de personas de color frente a la explotación blanca llevada a cabo por los poderes occidentales. La segunda década del siglo XX fue una de muchas transformaciones en la América Negra. La inmigración caribeña hacia los Estados Unidos comenzó en la primera década de este siglo. El inicio de la Primera Guerra Mundial también pedía nueva mano de obra y se creó una emigración interna del suroeste a los centros de manufacturación. Esta relocalización contribuyó a una serie de tendencias que se dieron en Estados Unidos. La más importante sería el garveísmo y de manera más explícita las corrientes radicales, socialistas y las comunistas. Otro factor fue la Primera Guerra Mundial en sí misma. Una vez que Estados Unidos tomó partido, de hecho las tropas afroamericanas pasaron a tener un papel importante. Eso y la participación junto con la entrada de negros en puestos de trabajo y sectores laborales que previamente habían sido ocupados por gente blanca. Especialmente esto contribuyó a una serie de conflictos y masacres, también conocidos como revueltas raciales, que surgieron contra las comunidades afroamericanas a lo largo y ancho del país, principalmente entre 1917 y 1921. El florecimiento del Congreso Panafricano, en el que Du Bois jugó un papel importante, y los esfuerzos de la izquierda revolucionaria negra, así como de la Hermandad de Sangre Africana y más tarde de sectores del Partido Comunista. Aunque Philip Randall estuvo entre los radicales de esa época, su trabajo se centró principalmente en temas domésticos. Hay algunos puntos que merece la pena mencionar acerca de este periodo tan turbulento. En primer lugar, las tendencias conflictivas que surgieron en este movimiento ilustra la falta de cohesión de categorías como internacionalismo negro y antiimperialismo. Estos términos son generales, dado que unen diversas tendencias basadas en cómo posicionan la lucha por la libertad afroamericana en el contexto internacional y cómo postulan la necesidad de formas de solidaridad y apoyo para aquellos que son víctimas de la opresión racista o nacionalista. En segundo lugar, el movimiento Garvey de la UNIA debe entenderse como un componente crítico, aunque extremadamente contradictorio, del internacionalismo negro y el antiimperialismo. Podemos observar similitudes con el sionismo, el milenarismo, el peronismo y también con movimientos de democracia nacional en el mundo colonial que eran liderados por fuerzas protocapitalistas. El tiempo no me permite una explicación en profundidad de todo esto, pero aquí voy a dar unas pinceladas. La primera es que aunque Garvey condenaba el imperialismo y abogaba por un África independiente, en la misma línea que el movimiento sionista europeo, Garvey buscaba un posible acuerdo con ellos, especialmente con Estados Unidos y Gran Bretaña, para apoyar, en este caso, un esfuerzo de colonización que llevara a los afrodescendientes del hemisferio occidental a ser reubicados en África. En segundo lugar, al igual que otros movimientos independentistas y nacionalistas democráticos del mundo colonial, el movimiento Garvey estaba formado por varias fuerzas antiimperialistas, de las cuales algunas eran anticapitalistas y otras no.
Garvey era sin duda procapitalista a pesar de su apoyo inicial e irónico a la Revolución Rusa. En tercer lugar, como los movimientos nacionales democráticos y antiimperialistas procapitalistas en el sur global, como por ejemplo en el Egipto de Nasser entre 1955 y 1970, el movimiento Garvey de forma periódica controlaba, alienaba o eliminaba sus elementos de izquierdas. En cuarto lugar, tanto dentro de los Estados Unidos como en el Caribe, el garveísmo tenía múltiples significados y no era raro que los garveístas tuvieran múltiples identidades como sindicalistas, figuras religiosas, etcétera, incluso comunistas. Lo que llamaré el movimiento del Congreso Panafricano fue una iniciativa internacionalista negra diferente que comenzó en la conferencia de 1900 y con la que Du Bois estuvo involucrado. La iniciativa de Du Bois no venía desde abajo y las luchas entre él y Garvey se volvieron cada vez más destructivas, incluso teniendo en cuenta que existían áreas legítimas de desacuerdo y que en las mejores circunstancias no tenían una solución fácil. Sus visiones eran muy diferentes con respecto al movimiento panafricano y su futuro. Como Teresa Zakondik ha apuntado, en ambos movimientos, las contribuciones más importantes de mujeres líderes han sido ignoradas. Esto incluye el trabajo de Amy Jacques Garvey, la segunda mujer de Marcus Garvey, que era la editora de la sección para mujeres del periódico de Garvey, Mundo Negro. Amy Garvey era una agitadora en cuanto a temas internacionales y de las mujeres y tenía una perspectiva que cuestionaba los límites del garveísmo, tal y como lo conocemos, y aunque el garveísmo tenía roles activos para las mujeres, estos roles eran generalmente subordinados al liderazgo masculino. En los círculos donde se movía Du Bois durante este periodo, las contribuciones de Jessie Fawcett, a quien se ha descrito como la matrona del Renacimiento de Harlem, han sido también ignoradas. Fue editora literaria de The Crisis, la revista de la NAACP, luego fue editora en funciones cuando Du Bois estaba en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, y supervisó la publicación del número de la revista que mayor tirada tuvo. Fawcett hacía hincapié en lo común de las luchas, como las llevadas a cabo por la segregación bajo Jim Crow y contra el colonialismo sudafricano, y también trazaba comparaciones entre el trato recibido por los judíos europeos, los filipinos, los hawaianos y los puertorriqueños. El Consejo Internacional de Mujeres de Razas Oscuras, que existió entre 1922 y 1940, fue fundado por importantes celebridades de la América Negra, incluyendo a Margaret Murray Washington, Nannie Helen Burroughs, Mary Church Terrell y Mary McLeod Bethune. Y aunque había un representante de Sierra Leona, se trataba principalmente de un proyecto afroamericano-estadounidense que se centraba en esfuerzos educativos internacionales. Dejen que aquí tome una pausa para enfatizar un componente específico de la tradición del internacionalismo negro y el antiimperialismo. Como ejemplifica Fawcett, hay un elemento particular del internacionalismo negro y el antiimperialismo que fue más allá de las cuestiones referidas a la gente negra o al mundo africano. Las semillas de este componente se pueden encontrar en los movimientos de las convenciones negras de mitad del siglo XIX. Y este elemento continuará creciendo a lo largo del siglo XX con distintos niveles de controversia. Aquello que identificaré como la vertiente de izquierdas del internacionalismo negro no se limita solo a encontrar luchas o intereses en común dentro del mundo africano. Este enfoque fue demostrado por Du Bois y por los hermanos de sangre africanos, conocidos más adelante como comunistas negros en la segunda y tercera década del siglo XX, y continúa a través del trabajo de muchos internacionalistas negros hasta el día de hoy. Incluso dentro del movimiento del Congreso Panafricano, como ejemplifica el quinto PAC en Manchester en 1945, existía un sentimiento más amplio de internacionalización y solidaridad, resumido en las palabras que el Foro Transafricano reutilizaría 50 años más tarde, y cito: creemos que el éxito de los afroamericanos está unido a la emancipación de todos los pueblos africanos y también de otros pueblos dependientes y de las clases obreras del mundo. Pese a que era el caso, como mencionaremos más adelante, que algunas de las líneas que no consideraban de izquierdas dentro del internacionalismo negro se inclinaban hacia un internacionalismo más amplio, también lo hacían de una forma extraña e inconsciente, al contrario que la izquierda negra. La división entre izquierda, centro y derecha dentro del mar del internacionalismo negro continuaría a lo largo del siglo XX y XXI, y volveré más adelante sobre este punto. Mientras
que el movimiento Garvey, el cual desde el punto de vista de su liderazgo se podía definir como centro-derecha dentro de las corrientes del internacionalismo, fue reprimido y con el crecimiento de la izquierda comunista, el internacionalismo negro y el antiimperialismo evolucionaron más. El trabajo internacional más significativo de la izquierda negra hasta el final de la Segunda Guerra Mundial fue llevado a cabo por los afroamericanos de la izquierda comunista. El internacionalismo negro de la izquierda comunista tuvo lugar principalmente en su trabajo dentro y de forma cercana a la internacional comunista. Y son proyectos y campañas afiliadas. Es interesante cómo se ha visto que mucha de la primera descendencia africana de negros de Estados Unidos y del Caribe, que se sintieron atraídos hacia el Partido Comunista estadounidense, entendían que se estaban uniendo a un movimiento internacional que luchaba contra el racismo, el imperialismo y en favor del socialismo. A efectos se veían como integrantes de la Comintern, un organismo internacional que durante casi 20 años elaboró su propia visión panafricana. Estos afroamericanos veían en la Comintern el partido en el que se estaban uniendo en realidad. La creciente atención prestada a lo que se convirtió en la cuestión nacional durante la década de 1920 animó aún más a los miembros afroamericanos estadounidenses, aunque no está del todo claro y desconocemos si conocían las principales batallas internas que se estaban librando dentro de la propia Comintern en lo que se refiere a las ramificaciones globales de la cuestión nacional, como las luchas asociadas, las luchas iniciadas por el tatar comunista musulmán o la iniciada por el indio comunista M.N. Roy. Lo que sabemos es que los comunistas afroamericanos estadounidenses y los comunistas caribeños jugaron un papel importante a la hora de arrojar luz y de articular la visión de la cuestión nacional afroamericana. Además, involucraron a diferentes niveles de trabajo anticolonial, como el trabajo del poeta Claude McKay, que guió al icónico comunista de Trinidad George Padmore, quien más tarde dejaría la Comintern, así como el trabajo de la pareja holandesa guyanesa y británico-guyanesa formada por Otto y Hermina Muiswood. Durante la década del siglo de los años 1920, el movimiento Garvey tuvo que hacer frente a la represión y a los conflictos internos, lo cual llevó a su desintegración. Y de esta fragmentación lenta fueron surgiendo distintas tendencias, tanto seculares como religiosas, que tendrían en común un enfoque emigracionista. Para la década de los años 30, la ruptura con el internacionalismo negro comenzó a verse en relación a los eventos que tenían lugar en Asia. Aunque esta ruptura no era una demarcación clara de izquierda a derecha, otra influencia importante en el internacionalismo negro fue la invasión en 1930 de Italia hacia Etiopía. Como apuntó Ernest Allen en dos artículos que tienen que ver con el movimiento pro-japonés que tuvo lugar en los Estados Unidos antes de 1945, el sentimiento pro-japonés dentro de la América Negra continuó creciendo y expandiéndose tras la guerra ruso-japonesa. Pese a que a principios de 1930 Allen reivindica que existe evidencia de que el gobierno japonés tomó un interés activo en fomentar el sentimiento pro-japonés entre los afroamericanos de Estados Unidos, el movimiento en sí mismo parece bastante autóctono. A través de formaciones como el Desarrollo de los Nuestros o el Movimiento Pacífico del Mundo Oriental, junto con otras, el sentimiento pro-japonés fue una forma de antiimperialismo que se basaba en pensamientos erróneos pero convincentes, como la naturaleza del imperio japonés, sumaba a la adopción de la retórica japonesa hasta creer que estaban guiando la resistencia frente al imperialismo occidental. Este sentimiento tuvo una influencia muy variada desde la nación del Islam bajo el mando de Elijah Muhammad hasta el mismo Du Bois, como afirmó Allen en 1937, mismo año en el que tuvo lugar la horrible violación de Nankín. Du Bois aplaudió los logros sociales que se otorgaban a Manchukuo, antes conocida como Manchuria, el estado marioneta de Japón, pese a que los negros de ideología de izquierdas como Langston Hughes estaban en ferviente desacuerdo. Ignorar o hacer de menos el movimiento, sentimiento pro-japonés, como hicieron muchos miembros y líderes del Partido Comunista estadounidense, como por ejemplo, parte del sentimiento pro-japonés y su inercia se vieron mitigados tras la respuesta de los afroamericanos estadounidenses a la invasión de Etiopía por parte de Italia en 1935, amenazando
amenazado con la posibilidad de una extinción de la raza blanca y guiado por un deseo de venganza tras la derrota de 1896 y con la intención de expandir el imperio italiano, Mussolini llevó a Italia una guerra de agresión, utilizando armas de fuego muy superiores y armas químicas como forma de derrocar a los etíopes. Por razones que se me escapan, la respuesta de los afroamericanos estadounidenses a esta agresión está infravalorada por algunos observadores. Es extraño considerando la respuesta activa de la prensa negra, así como las manifestaciones y marchas como la llevada a cabo en Nueva York el 3 de agosto de 1935. Numerosas organizaciones se formaron como respuesta, incluyendo el Consejo para la Investigación de Etiopía y el Comité Provisional por la Defensa de Etiopía. Se movilizaron los estudiantes, incluyendo la Asociación Universal de Estudiantes Etíopes. Algunos voluntarios, entre los que se encontraban 2 pilotos afroamericanos, fueron a Etiopía y también se organizó apoyo material, algo muy relevante teniendo en cuenta que Estados Unidos estaba sufriendo la Gran Depresión. Fuerzas de la izquierda negra trabajaron para desarrollar una narrativa de referencia a la invasión italiana, centrándose en cuestiones de colonialismo y fascismo. Incluso frente a la respuesta ambigua que dio la URSS en el momento, la izquierda negra, incluyendo su componente comunista, no se echó atrás, sino que se mantuvo firme en su oposición a la invasión. Comenzaron entonces a aparecer atisbos de fragmentación dentro de la izquierda del internacionalismo negro. A finales de la década de 1930, un cambio en la posición de la Comintern en lo que respecta a la necesidad de un frente unido frente al fascismo, lo cual fue utilizado como justificación por el régimen de Stalin y por muchos partidos comunistas en el norte global para minimizar la lucha antiimperialista y anticolonial. Esto fue adoptado por los partidos comunistas, no fue adoptado por los partidos comunistas, pero sí fue utilizado por George Patmore, uno de los líderes comunistas negros del momento, para romper con la Comintern, aunque parece que las circunstancias que rodean esta ruptura son complicadas. Es importante destacar que los comunistas afroamericanos no veían necesariamente una contradicción entre ser un internacionalista y un nacionalista, o entre ser un antifascista mientras se era también anticolonialista. Audley Moore, más tarde reconocida como la Reina Madre Moore, fue un ejemplo de esto, ya que fue líder del Partido Comunista Estadounidense mientras seguía siendo miembro de la UNIA de Garvey, Comunistas como Moore, Abner, Berry y otros se opusieron a las sugerencias de que la lucha anticolonial y antirracista debían ser pospuestas. Esta crítica se resumió en el comentario que hizo George Patmore tras la Comintern sobre la Guerra Civil Española, citado por David Featherstone. Patmore afirma: la solidaridad y el apoyo de los africanos y de otros pueblos coloniales va de forma natural a las masas de España y su lucha heroica frente al fascismo bárbaro, ya que no se han olvidado de Abisinia. Y precisamente por eso es tan desafortunado que la espalda democrática, tras no hacer un gesto antiimperialista hacia los moros, la España democrática, tras no hacer un gesto antiimperialista hacia los moros, haya caído en las manos de Franco. Esto debería servir como recordatorio para los trabajadores europeos. Ningún pueblo que oprime a otro pueblo podrá ser libre. En la década de 1930, la izquierda comunista ofreció oportunidades para que los afroamericanos estadounidenses se involucraran en la escala global que les había sido negada. Individuos como Claudia Jones, Louis Thompson Patterson, Esther Cooper Jackson, Eslanda Robertson y más tarde Shirley Graham Du Bois estuvieron entre algunas de aquellas mujeres y hombres. Un número de afroamericanos estadounidenses también lucharon como voluntarios en España frente al fascismo. El sentimiento pro-japonés había sido a grandes rasgos silenciado o acallado, pero la rabia anti-Occidente solo había aumentado a partir de la expectación global de que la derrota de las potencias del eje debería abrir las puertas a la descolonización y a una democratización genuinas de las llamadas democracias liberales. Organizaciones como el Consejo de Asuntos Africanos, dirigido por Du Bois y Paul Robeson, salieron del momento de la Segunda Guerra Mundial con ataques vehementes frente al colonialismo occidental, especialmente en lo que respecta a África y al subcontinente indio. El Quinto Congreso Panafricano
ayudó a cristalizar las demandas africanas por la independencia, pero también unió esas demandas a las luchas de los pueblos descendientes africanos en otras partes del mundo. El internacionalismo y el antiimperialismo negros, sin embargo, se encontraron con un muro muy fuerte y muy blanco alrededor de 1946. El advenimiento de la Guerra Fría se convirtió en el medio para callar la disidencia interna. El internacionalismo negro y el antiimperialismo comenzaron a romperse en tres ramas principales. Una influenciada por la izquierda comunista, otra que era no comunista y la izquierda anticomunista, y la última el elemento religioso y apocalíptico, como la nación del Islam. Esta última probablemente la facción principal que sobrevivió del movimiento pro-japonés. Mediante la represión y el aislamiento, la izquierda procomunista se fue debilitando de forma significativa, incluyendo en el ámbito del internacionalismo. Secciones del internacionalismo negro continuarán formando parte de iniciativas como la campaña presidencial de 1948 de Henry Wallace, el Congreso de Derechos Civiles y otras iniciativas que buscaban trazar puentes entre los problemas domésticos y los internacionales. Como ha apuntado Eric McDuffie, hubo dos mujeres de izquierdas, Louise Thompson Patterson y la que ya luego sería una conocida actriz Beulah Richardson, más tarde conocida como Bea Richards, que formaron Sojourners for Truth and Justice en 1951 para organizar a las mujeres negras en la lucha por la justicia tanto doméstica como internacional. Casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial surgió un grupo de negros internacionalistas, no comunistas y anticomunistas. Individuos como Bayard Rustin y Maida Springer Kemp son dos ejemplos. Ambos provienen de diferentes movimientos y se encontraron en el internacionalismo. Lo más interesante de esta corriente es su propia noción del antiimperialismo y su intención en ciertos momentos de unirse a las fuerzas anticomunistas. Entre estas personas parecía que existía un deseo sincero de apoyar, al menos en África, una independencia nacional y alguna forma de liberación social. Pero como dice Jake Hodder sobre Rustin, había una intención adicional de expandir la influencia estadounidense global. Rustin sugería que el camino pacifista era el que todos los movimientos independentistas debían seguir. Los internacionalistas negros en la década de 1940 y 1950 encontraron otros espacios como el apoyo a la causa sudafricana de la lucha por la libertad. William Sutherland y Bayard Rustin fueron instrumentales en el Comité Americano en África, una de las primeras formaciones después de la CAA, en involucrarse en la lucha contra el apartheid. Los pacifistas negros podían moverse en la línea entre el internacionalismo negro anticomunista y aquellos en el camino hacia una izquierda más radical para el sur global. Hacer esto, sin embargo, significaba tener que ser muy cauto en su actitud frente al socialismo, frente a los proyectos soviéticos y chinos de no alineación. La tercera corriente que cabe mencionar es la nación del Islam. A primera vista puede parecer raro que la represión de la izquierda del internacionalismo negro en los 40 y los 50 frustraron muchos esfuerzos de solidaridad panafricana en Estados Unidos. Las cuestiones de clase no podían ser debatidas, incluso dentro de los movimientos sindicales, sin que hubiera acusaciones de comunismo. África se veía en Estados Unidos a través de la lente de nuestras propias experiencias y nuestros encuentros con ciertas formas de opresión desde la supremacía blanca nacional. Al distorsionar y suprimir las discusiones sobre África, el colonialismo y el imperialismo, y como resultado de la represión, se abrió un espacio para el pensamiento crítico dentro de la América negra, con respecto a la política internacional estadounidense en general y en África en particular. Aquí encontró cabida la nación del Islam, que mezclaba un bizarro mito de origen de un supuesto hombre negro asiático, una noción que compartía con el templo de la ciencia moruna de América de Drew Lee. Y eso lo mezclaba con una visión milenaria del futuro del pueblo negro, el odio hacia Occidente y un absentismo adamante de la política del mundo real.
Dentro de Muhammad Speaks, el periódico del NOI que Malcolm X ayudó a fundar, había artículos sobre las condiciones y las luchas en el mundo colonial y semicolonial, junto con otros sobre asuntos domésticos. El periódico combinaba comentarios religiosos con análisis de izquierdas desde la perspectiva del nacionalismo negro, así como noticias. A través de Muhammad Speaks, miles de afroamericanos conectaron con el mundo y entendieron que su lucha no era un hecho aislado. Un cambio importante en el internacionalismo negro que surgió y sufrió un declive y luego resurgió fue la oposición a las armas nucleares. Vincent Intondi lo explica y analiza de manera excelente, empezando por las bombas de Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Este fue un movimiento en que se encontraron las ramas comunistas y no comunistas de izquierdas y donde los afroamericanos tomaron el liderazgo y estuvieron presentes a pesar de ser ignorados con regularidad. Algunas figuras clave fueron Bayard Rustin, Lorraine Hansberry y, aunque sorprenda a algunos, Coretta Scott King. Este movimiento era doméstico e internacional y se halló bajo la dura represión del gobierno norteamericano. Internacionalistas pacifistas como Bayard Rustin creían que la conexión entre la oposición a las armas nucleares y la oposición al colonialismo era innegable. Rustin no se limitó a criticar a los Estados Unidos, sino que también criticó a Francia por probar armas nucleares en África. Intondi nota que para 1951 la primera ola del movimiento antinuclear había sido mayormente aplastada, pero que reemergió en la década de los 50 y que incluyó entre sus filas a Martin Luther King y Coretta Scott King. El internacionalismo negro cambió aún más en los 60. Los internacionalistas negros trabajaban contra las armas nucleares y el anticolonialismo. Uno de los retos de los internacionalistas negros, influenciados por CPUSA, era el sectarianismo que la propia organización ponía de manifiesto. Por ejemplo, en su elección de qué movimientos internacionales apoyar y a cuáles oponerse y a cuáles ignorar. Apoyaba los movimientos de liberación nacional y los líderes populistas nacionales, usando el término de Samir Amin, que estaban cercanos a la URSS. Ignoraban los que se oponían a los que se alineaban con China o tomaban otro camino. Esta perspectiva sectaria debilitó la credibilidad de la corriente pro-CPUSA entre los internacionalistas, que acabaron por ser percibidos como instrumentos de la agenda prosoviética más que como defensores de un internacionalismo negro de izquierdas. Estas perspectivas contrarias incluían las fuerzas no comunistas y anticomunistas como Rustin, aunque el compromiso de Rustin decayó cuando se centró más en cuestiones domésticas de Estados Unidos, lo que le llevó a criticar las palabras de Luther King contra la guerra de Vietnam. Las figuras de Malcolm X y el Dr. Martin Luther King reformularon el internacionalismo negro en la década de 1960. Las perspectivas de ambos tenían mucho en común, al contrario de lo que dicen muchas narrativas dominantes. Malcolm X, aunque estaba casado con el NOI, fue más allá de esta ideología con su internacionalismo, mezclando historia con análisis de hechos actuales. Malcolm parecía radiar internacionalismo negro al estar tan interesado y emocionalmente conectado con las luchas del Congo tanto como con las del Mississippi. Pero Malcolm no se quedó en el mundo africano, convirtiéndose en uno de los más importantes críticos de las agresiones de Estados Unidos a Vietnam y Laos. La perspectiva de Malcolm sobre el nacionalismo negro previa a 1964, sin embargo, chocaba con su internacionalismo, algo que el propio Malcolm admitió pero nunca cuestionó de manera real. Esto se volvió palpable cuando visitó África y conoció a un revolucionario africano que al parecer era de piel clara. Este revolucionario preguntó a Malcolm qué diría su nacionalismo de alguien como él. Este cuestionamiento, al parecer, contribuyó a que Malcolm se replanteara el proyecto revolucionario que intentaba construir y lo que éste podía significar a nivel nacional e internacional. El internacionalismo de King no fue algo que emergió de la nada en 1967, sino que era algo fundamental para él desde la década de los 50. Como pacifista comprometido, aunque según un comentarista no tanto como su mujer, estaba preparado para tomar partido por las fuerzas antinucleares
Sin embargo, el internacionalismo de King no se manifestó claramente hasta 1966 y fue el resultado mayormente de las victorias de las leyes de derechos civiles y de la escalada de la agresión estadounidense en Vietnam. King pasó una gran parte de su último año intentando poner en marcha su internacionalismo. Como sucede a menudo con la gente negra, cuando nos desviamos de lo que se considera aceptable según los parámetros raciales, se nos acusa de todo menos de ser un hijo de Dios. King fue atacado tanto por amigos como por enemigos, por ser errático y descentrado, aunque la mayor crítica era que prestaba atención a las agresiones cometidas por Estados Unidos en el exterior. Resultó que King se negaba o no quería hacer lo que el SLCL quería, ser un instrumento del internacionalismo negro. Sin embargo, sus ataques vitriólicos al papel internacional de los Estados Unidos confundió a muchos de sus aliados liberales, como por ejemplo Bayard Rustin, que creyó que esto amenazaba el liderazgo de King en el movimiento por la justicia doméstica. Otras críticas parecidas fueron hechas contra el Comité Estudiantil de Coordinación No Violenta, SNCC, cuando se manifestó en contra de la guerra de Vietnam y cuando en junio de 1967 apoyó la causa del pueblo palestino. Comentaristas liberales y conservadores por igual decían que la gente negra, incluido el Dr. King, debían centrarse en los temas de los que saben, y parece ser que las cuestiones internacionales no eran uno de ellos. Pero no se trata solo de fuentes blancas. El impacto de este bombardeo mediático que recibimos pero perdonadme, porque la verdad es que no puedo traerlo al presente todo esto que os estaba contando. Se me está yendo el tiempo, pero me gustaría considerar algunos hechos antes, algunas ideas. Y voy a hacerlo por puntos. Punto 1. Son integrales, el internacionalismo y el antiimperialismo negro son integrales en la lucha doméstica por la liberación negra, pero también suelen ser alienados de la misma. Me parece que tengo que subrayar que el internacionalismo negro no es un mar nuevo, sino uno que ha sido un componente fundamental de la experiencia negra estadounidense de una manera u otra, desde que llegamos a estas orillas. No lo inventaron unos cuantos individuos, ha sido el fruto de un acto de resistencia y un marco que nos permite entender la opresión del nacionalismo blanco a nivel nacional, así como la lente para contemplar las alianzas estratégicas y tácticas necesarias para alcanzar la libertad. De este modo, el internacionalismo existen como campos en los que hay perspectivas contrarias. En segundo lugar, hay una multitendencia. El internacionalismo negro, aunque tenga una definición general, definido en el mundo real por aquellos que lo practican, es un gran paraguas bajo el que hay una lucha constante por la hegemonía, ya sea esta lucha directa o indirecta, y la podemos ver hoy en día, por ejemplo, en la lucha en torno a la respuesta a la agresión rusa de Ucrania, en la que algunos internacionalistas negros se posicionan con Rusia o se mantienen en silencio, y otros, como es mi caso, estamos del lado de los ucranianos. No es que unos seamos menos internacionalistas que los otros, es que se trata de una lucha constante. Mayormente esto es lo que Ernest Allen identificó al descubrir el movimiento pro-japonés de la década de los 30 y los 40. En tercer lugar, puede verse influido por la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Una de las decisiones más difíciles de cualquier movimiento es cómo identificar a sus aliados y cómo entender la naturaleza de sus enemigos. La noción de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo persigue al movimiento negro por la liberación. El auge del movimiento pro-japonés en la década de los 30 refleja un análisis relacionado con la naturaleza del enemigo y también de los enemigos de nuestro enemigo. Representó un análisis falso de esta cuestión que restó importancia a los peligros de ciertas alianzas. El hecho de que nuestro enemigo tiene enemigos es lógico e inevitable. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones un movimiento progresista elige aliarse con los enemigos de su enemigo? La respuesta se encuentra en la pregunta que hacía Lenin. ¿Quién puede ganar? Y más allá, ¿cuáles son los términos y condiciones de esa posible alianza? En cuarto lugar, los afroamericanos han percibido el terreno internacional como una extensión del terreno doméstico,
Uno de los mayores retos del movimiento negro por la libertad en general y de los internacionalistas negros en particular es su tendencia a extrapolar a partir de nuestras experiencias frente al supremacismo blanco de los Estados Unidos y aplicar esto al análisis de otras luchas internacionales contra el racismo y el imperialismo. Las particularidades de nuestra experiencia en los Estados Unidos no pueden servir como base para entender las luchas de Brasil, Colombia, Haití, República Dominicana, Egipto, Argelia o Sudáfrica. Entender las particularidades de las contradicciones distingue la discusión ideológica de la política. También ayuda a entender la naturaleza de posibles amigos y enemigos. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, las contradicciones entre el Congreso Nacional Africano y el Partido por la Libertad Inkatha de principios del siglo XX fueron relegados a contradicciones entre las fuerzas del bien y del mal, en lugar de entender que eran las bases sociales de dos movimientos políticos distintos y de otros factores. La lucha por la libertad en Sudáfrica no tenía el mismo carácter internacional que la estadounidense. Era una lucha similar contra un enemigo distinto y un ambiente muy distinto. Quinto lugar, un sentimiento minoritario que a menudo se contrapone a consideraciones domésticas. A pesar de la legitimidad histórica del internacionalismo y el antiimperialismo negro en la América Negra, existe una tensión constante entre fuerzas que quieren restarle importancia a lo internacional en favor de lo nacional. King se enfrentó a esto en la década de 1960 y ha pasado una y otra vez en la solidaridad con el pueblo saharaui, su autodeterminación en el Sáhara Occidental, y aún así me cuestiona constantemente que esta lucha es irrelevante para los afroamericanos y nuestros problemas domésticos. El internacionalismo negro, como dice Jeffrey Brown, se ha centrado en las luchas globales por los derechos, desconectando de si los afroamericanos tienen algún interés material en estas luchas. Y aunque no estoy de acuerdo del todo con Brown, él apunta que necesitamos construir un tipo de solidaridad diferente. En sexto lugar, el internacionalismo negro se enfrenta a un problema estratégico e ideológico en el siglo XXI. Las largas luchas contra el colonialismo, contra el gobierno de la minoría blanca y contra la segregación del Jim Crow han acabado, aunque las luchas por la autodeterminación, por la igualdad total, contra el patriarcado y por la justicia medioambiental persisten. La realidad de este cambio confronta a los internacionalistas negros con nuevos retos. ¿Cómo enfrentarse a la crisis del genocidio en Ruanda? Los levantamientos contra Assad en Siria, el auge de Bolsonaro en Brasil, el auge de la derecha autoritarista a nivel global, la agresión rusa a Ucrania, la revolución contra las mujeres y las comunidades sexodisidentes. Estas son condiciones y problemas completamente diferentes a los que habíamos enfrentado y dieron forma al internacionalismo y al imperialismo negro. El enemigo no puede ser identificado fácilmente por su color de piel, su sexo o su país de origen. De hecho, muchas leyes atroces están siendo aprobadas o al menos conceptualizadas por gente a la que una vez llamamos de razas oscuras. Y esto nos deja con la pregunta de dónde se dirige el internacionalismo y el antiimperialismo negro. Y voy a acabar con esta pregunta que dice: ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Así empezaba un ensayo muy importante, escrito hace casi 100 años, cuando emergió un nuevo movimiento revolucionario en el mundo semicolonial. Y estas dos preguntas siguen siendo las que se enfrentan al internacionalismo y al antiimperialismo negro hoy. Gracias, o mejor dicho, continuará. Muchas gracias. En nombre de todo el comité que ha planeado esta conferencia, quiero, como profesor del departamento, muchas gracias a Bill Fletcher Jr. por su charla. Aunque no podamos estar en persona para escuchar los aplausos de la gente, de la audiencia, me gustaría darle nuestro agradecimiento por la charla que nos ha dado de hoy y quiero abrir el debate y dar lugar a las preguntas. Y vamos a empezar con muchas gracias a la gente del Departamento de Historia por el trabajo realizado. Y antes de que empecemos con las preguntas de la audiencia,
Bill Fletcher, me gustaría darte la oportunidad de resaltar aquello que identificas como las partes más importantes o qué sería lo más importante que cree que deberían conocer los estudiantes sobre el internacionalismo negro. ¿Qué sería lo principal, las ideas principales que deberíamos transmitir a nuestros alumnos de grado o que deberían llevarse de su charla? Muchas gracias por eso, Tusan. Yo diría que es crítico, es importante que la gente progresista sea antiimperialista y antiautoritaria de una forma consistente, y no podemos dejarnos llevar por frases o por retóricas, porque detrás de esos eslóganes y de esas frases hay movimientos, y durante el siglo XX desde la izquierda parece que se ha ignorado algunos problemas en países que se pensaba que estaban en un gobierno progresista o socialista, y se han dejado algunas luchas como en pausa, en espera, y diciendo ya volveremos a esto más adelante, y eso no se puede hacer. Eso no funciona. Y esas son algunas de las ideas principales que diría. En el mundo de hoy en día tenemos que ser mucho más analíticos a la hora de mirar las luchas sociales y los movimientos sociales. Muchas gracias. Vamos a empezar a tomar preguntas de la audiencia. Una de las primeras que tenemos es específicamente sobre alguno de los preguntas de los estudiantes de grado. Muchos de nuestros estudios tienen recuerdos muy vivos de las rebeliones en torno al asesinato de George Floyd. ¿Qué puede aprender la gente del movimiento antiimperialista del extranjero para conseguir la abolición de la policía en los Estados Unidos? Tenemos que pensar en que somos corredores de fondo y no corredores de corta distancia. El fallo de conseguir una victoria inmediata no quiere decir que algo es verdadero o falso. Tenemos que pensar en la lucha a largo plazo y tener estrategias. Las estrategias son más importantes que la retórica. Explicarle a la gente cómo las cosas encajan y cómo tenemos que anticipar la victoria. Una de las cosas que ocurrió después del asesinato de George Floyd con todas las protestas es que se hizo muy poco a nivel de organización. Hubo muchas demandas, pero en la ausencia de esas organizaciones, de esas instituciones, se empezó a perder un poco todo. Y vemos el contraataque con gobernadores como DeSantis que empiezan a reírse de esas demandas y se habla del wokeism. Entonces es necesario tener esas organizaciones. Si quieres ganar, si quieres llegar al final, se tienen que crear organizaciones y movimientos con aliados, porque si no, lo que se está creando es una situación para una derrota gloriosa. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas que giran en torno a las dinámicas de lo que llaman solidaridad afroasiática. Entonces, podría hablar de cómo se ve la solidaridad dentro de los movimientos internacionales en el siglo XIX,
las coaliciones, y uno de los miembros de la preguntaba sobre la no alineación en la conferencia de Bandung y el impacto que tuvo en el movimiento del US Black Freedom. Una de las cosas que vemos después de la guerra civil es que los movimientos que están guiados por afroamericanos de las clases trabajadoras incluyen o admiten a trabajadores asiáticos. Y esto es distinto a lo que hacía el movimiento obrero blanco de la época. Y lo que mencioné antes sobre la respuesta de los afroamericanos a la guerra contra Filipinas es otro ejemplo de identificar una lucha contra el imperialismo y contra la supremacía blanca. Y luego esta peculiaridad con el movimiento japonés. Pero lo que es más relevante, diría, es que vemos esta unión, este acercamiento de los intereses comunes entre lo que se llamaba en su momento razas oscuras, la gente del sur global, que se unen, y una representación de esto era la conferencia de Bandung. Pero también estaba esas ganas dentro de la América Negra, de las conexiones con Asia y con África en particular. Pero luego algo ocurre en el 1970. Hasta la década de 1970 se encuentran distintas identificaciones de asiático-americanos con la lucha por la libertad de los afroamericanos. No solo el movimiento de los derechos civiles, sino también los movimientos sociales, políticos, Black Panther. Y luego durante la década de los 70 comienza una degeneración que se encamina hacia lo que se llama etnonacionalismo. En el mundo, lo vemos en todo el mundo, pero también en Estados Unidos, como por ejemplo, no era claro que gente que identificaríamos como no negros, que en ese momento se identificaran como negros. Por ejemplo, gente del sur de Asia, independientemente de su color de piel, también en Sudáfrica, en Inglaterra, lo que se identifica como negro era como el color de los oprimidos racialmente. Pero en 1970 eso se comenzó a cambiar un poco. Pues más gente se identificaba con una etnia, incluyendo a los afroamericanos. Y no es que esté mal. Es una forma en la que se separan un poco nuestros intereses en lugar de unirnos. Y parte de esto creo que viene influenciado por poblaciones que son posteriores a las migraciones después de 1965, que tienen distintas experiencias frente al nacionalismo, frente a la supremacía blanca, que las previas a 1965. Y entonces empieza a haber competiciones, como vemos ahora a veces, de si
son los asiático-americanos los que están atacando la discriminación positiva o conflictos con los afroamericanos que son descendientes de esclavos, esa pelea de nadie está tan oprimido como nosotros, la idea de las reparaciones, ciudadanos afroamericanos que pueden probar su legado. Entonces diría que todo esto beneficia al enemigo, no a los oprimidos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de... Y estas son dos preguntas que tienen un tema común y a temas que ya hablaste, de los que ya hablaste en la primera parte de la charla. Tenemos una pregunta de David que dice si puedes hablarnos un poco de alianzas de internacionalistas negros con pueblos indígenas en Estados Unidos o del mundo. Y otra pregunta es sobre la relación de entre los internacionalistas negros y los esfuerzos de decolonización en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos construir solidaridad entre movimientos antiimperialistas y antisupremacía blanca? Y ya hablaste un poco de eso antes, cuando dijiste que acerca de las limitaciones de los movimientos de migraciones negras que no conseguían hablar o no conseguían articular las limitaciones y algunas de las dinámicas que tenían lugar ahí. Y no conseguían poner de manifiesto o de alguna manera hablar del poder que tenían los ciudadanos americanos, ¿no? En ese contexto. Bueno, ha habido, antes de 1965 o 1865, hubo varios actos de solidaridad de gente indígena para con afroamericanos y esclavos, y también hubo ataques de algunas tribus indígenas contra los africanos, pero uno de los mejores ejemplos son las guerras Seminole, que esas estaban constituidas por gente de varias tribus que escaparon a Florida, que estaba ocupada en ese momento por España. Y también había ahí esclavos huidos, fugados. Eso era gente que quería huir de la esclavitud o de los colonialistas, ¿no? De los que les estaban luchando contra ellos. Y no se ganó, no fueron los blancos norteamericanos los que ganaron esa guerra, sino se ganó a través de una guerra de guerrillas. Hay algunos, los que llamamos afropesimistas, que parecen querer decir que la gente afrodescendiente son las víctimas de todo el mundo, que son atacados por todo el mundo. Y eso nos hace parecer puros, pero no lo somos. Así que hay afroamericanos y exesclavos que se unieron al ejército para luchar contra las personas indígenas que se mudaron al oeste y tomaron tierras que no les correspondían o pertenecían. En la década de los 60 y los 50 empezamos a ver, estoy hablando de los Estados Unidos, empezamos a ver otros tipos de solidaridades construidas entre los movimientos indígenas
sobre todo con el nacimiento de corrientes más radicales, como por ejemplo los Panteras Negros y otros movimientos similares de esa época. La represión contra la izquierda negra tiene mucho que ver con la desaparición de la solidaridad. Jesse Jackson, por ejemplo, fue una de las personas que luchó por los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Pero bueno, lo que quiero decir al final es que no ha sido algo consistente, no ha sido un esfuerzo consistente. Y esto lo que nos dice es que la gente tiene que tener discusiones sobre la historia y que no tiene que acercarse a eso con ningún tipo de ideas preconcebidas de lo que está pasando. Y eso nos lleva al segundo punto, de que lo más fundamental que la gente de color en los Estados Unidos tiene que apreciar, bueno, cosas fundamentales. Es que ninguna de nuestras poblaciones es la mayoría de los Estados Unidos. Y eso es verdad. A mitad del siglo XX, del siglo XXI, no va a haber ningún grupo mayoritario como tal. Pero eso no significa nada en sí mismo. Porque si miras a casos de gobiernos de minoría blanca, como por ejemplo en África, ves que puedes tener sistemas de apartheid que son muy peligrosos, donde hay una jerarquía. Por ejemplo, los españoles y los portugueses hicieron eso en Latinoamérica. Lo articularon como castas, ¿no? Y mataron a distinta gente dependiendo de con quién se mezclaban, con quién se mezclaban. Y se volvió una forma muy efectiva de conseguir que estos grupos minoritarios, entre comillas, se lucharan los unos contra los otros. Y lo que vemos es que hay partes de la población latina, ¿no?, que de momento los nombramos blancos o casi blancos, y también pasa con los asiáticos. Tenemos que identificar una nueva mayoría. Gracias, y te doy las gracias por lo atento que eres a todas las preguntas y su complejidad. Quiero seguir, en parte porque sé que no tenemos mucho tiempo. Tenemos una pregunta de Shweta, que es una estudiante de doctorado del Departamento de Inglés, que pregunta cómo podemos los activistas académicos que protestamos contra la islamofobia y el castismo, cómo podemos colaborar con académicos y activistas negros. ¿Y cómo es esa colaboración de importante para luchar contra el auge de la derecha? Y tenemos otra pregunta de otro estudiante de doctorado que pregunta acerca de la comparación de la población afroamericana en comparación con la población migrante. ¿Cómo podemos hablar de la opresión de los afroamericanos y la opresión de
de los migrantes no blancos. Creo que esto, pongo estas preguntas juntas porque, bueno, creo que piensan sobre cosas paralelas y comparaciones y cómo podemos luchar contra esos discursos de odio, ¿no? Como la islamofobia, el castismo, y cómo podemos pensar también sobre, bueno, pues migrantes, trabajadores sin papeles, etcétera. Y qué podemos ganar de colaborar con esas otras luchas. Lo que está implícito en ambas preguntas es que tenemos que luchar por la democracia, ¿no? Tenemos que expandir la democracia. Se trata de la democratización de todas las partes de la vida. La cultura, la economía, la política, etc. Así que la oposición a la islamofobia y al castismo es esencial para combatir el auge de la extrema derecha. Por ejemplo, también cuando pensamos en las catástrofes medioambientales a las que nos enfrentamos ahora, también tiene todo que ver. Porque lo que está haciendo la derecha global es hacer que varios sectores luchemos los unos contra los otros. Entonces, así es como podemos entender de otra manera, sino que haya hombres negros que voten por Trump. Esto se relaciona directamente con la forma en la que la extrema derecha juega con la misoginia y con el sentimiento anti-inmigración. ¿Cómo podemos entender la gente que está en contra de la acción afirmativa, que apoyan algunos sectores de la población asiática? Después de 1905, estos son temas que vienen después de 1965. Esta idea de la competición por recursos limitados. Así que yo creo que tenemos que poner estos temas sobre la palestra y criticarlos. Además, es importante que esto es una discusión que tiene mucho que ver con el internacionalismo negro, que es que no nos tenemos que centrar solo en el mundo negro o en el mundo africano, sino que nos tenemos que centrar en la opresión en general en todo el mundo y sobre todo aquellos tipos de opresión que tienen que ver con la raza, con el sexo y con el género. El tema de los inmigrantes y los afroamericanos estadounidenses es muy complicado. Porque nosotros no vinimos aquí de manera voluntaria. Y esto es incluso una fuente de tensiones entre los estadounidenses afroamericanos y los migrantes caribeños y inmigrantes de África que vienen aquí y no entienden nuestra experiencia. Es muy común, ¿no? En algunas discusiones entre los afroamericanos y los caribeños. Alguna de las cosas que tenemos que entender es que no vinimos aquí de manera voluntaria. Así como los indígenas no pidieron ser puestos en reservas, su tierra fue tomada. Eso hace que nuestras situaciones sean completamente distintas de alguien que venga de manera voluntaria. La gente tiene que entender eso. Y eso no quiere decir que la experiencia de los inmigrantes o la gente perseguida es menos importante. La gente habla de la crisis de la inmigración. No hay una crisis de inmigración. Porque los rusos, los ucranianos, los irlandeses, ellos pueden venir aquí de manera ilegal
Y no sé de muchos de que la policía vaya detrás de esas poblaciones. No sé de... Pero, por ejemplo, con los asiáticos o los latinos, la gente tiene mucho que decir, tiene muchas opiniones. Así que el problema de los migrantes del sur global es un problema que tiene que ver con la raza. Y ese creo que es el problema, que todo tiene que ver con la raza. Hay un par de lecciones que se le enseñan a todos los migrantes que vienen, y uno de ellos es: aléjate tanto de los afroamericanos y de las personas indígenas como puedas. No te identifiques con ellos. Te tienes que distinguir de ellos. Pero hay que cuestionar esa noción, porque eso nos pone en problemas. Bueno, tengo muchísimas preguntas que, si tuviéramos el tiempo de preguntar, querríamos saber más acerca de su experiencia con Transáfrica y también algunos de los puntos que articulaste sobre la importancia de la existencia de un antiimperialismo negro dentro de la lucha por la liberación negra. Pero bueno, tenemos que dejarlo hoy aquí. Quiero dar las gracias a los organizadores, a los profesores del Departamento de Historia, del Departamento de Estudios Afroamericanos, los que organizan la serie de charlas Feinberg. También gracias a todos en la audiencia, y quiero recordaros que el lunes el Centro Du Bois va a tener una discusión sobre uno de los textos del doctor Du Bois, uno de sus ensayos menos conocidos, y es un ensayo que tiene que ver precisamente este tema del antiimperialismo. Y quiero que vengáis y que sigáis teniendo un diálogo con Bill Fletcher Jr. Gracias a todos por vuestro tiempo esta noche. Gracias. Es un placer, muchas gracias.